Volvamos entonces a la palabra de Dios. Vamos a leer en la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3. Y vamos a dar lectura a los versos 24 hasta el verso 26. Romanos, capítulo 3, verso 24 hasta el verso 26. Dice en ese lugar la Escritura: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu santa, bendita, gloriosa palabra. Te rogamos, Padre Santo, que tú guíes nuestro corazón, nuestra meditación en ella, y que tu Espíritu Santo pueda obrar en cada corazón. Especialmente trae, Señor, salvación, y como esta porción dice, justificación en el corazón de aquellos que hoy necesitan de la obra de tu gracia salvadora. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Una de las verdades más claras que aparece en las Sagradas Escrituras es la verdad acerca del pecado humano. La pecaminosidad del ser humano está claramente establecida en la Biblia como una verdad incuestionable. De tal manera eso es cierto, y de tal manera la Biblia lo muestra, que por ejemplo en el capítulo 3 que estamos leyendo de la carta a los Romanos, y en el verso número 10, la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. En el versículo 23 del mismo capítulo 3 dice la Escritura: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo que significa que la Biblia establece la universalidad del pecado humano. La Biblia dice claramente que todo hombre es pecador. No importa cuál sea nuestra conducta moral, no importa cuál sea nuestro comportamiento en la sociedad, el pecado humano no depende, o el concepto de pecado en la Biblia no depende de nuestra respuesta a las leyes sociales o a los principios éticos de la sociedad. Nosotros podemos ser personas bien portadas, podemos ser gente que se conduzca bien en la sociedad, pero a pesar de todo eso, la Biblia claramente establece que el hombre es pecador. El pecado está en el corazón humano. El pecado no es una transgresión de las leyes sociales, aunque también está incluido. El pecado es una transgresión de la ley de Dios. El pecado es una vulneración de la palabra de Dios. El pecado es un acto de rebelión que comienza en el corazón humano y que tiene que ver con nuestra desvinculación de Dios. Así que la Biblia es clara acerca de la realidad del pecado. La Biblia es clara también acerca de las consecuencias eternas del pecado. En el verso número 23 que estamos leyendo en este día, dice la Escritura: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia enseña claramente que cuando el hombre peca, se aparta de Dios, que cuando el hombre permanece en el pecado, la Biblia dice en este lugar que el hombre se aleja de Dios, que el hombre está fuera de la presencia salvadora de Dios. Cuando la Biblia dice que está destituido de la gloria de Dios, está diciendo que está fuera de la presencia salvadora de Dios. En otras palabras, la palabra de Dios muestra que el hombre está perdido. Sin Cristo el hombre se encuentra perdido, alejado de Dios, se encuentra bajo la condenación. Claramente la Escritura lo establece en este lugar. ¿Cuál es entonces la solución de este problema?
¿Cuál es el remedio de esta situación? Este pasaje también nos muestra cuál es la respuesta de Dios a la condición humana. Y la Biblia utiliza un término en el versículo 24, usted puede leerlo en su Biblia. La Biblia dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. En otras palabras, el remedio para el pecado humano, el remedio para la culpa humana, el remedio para la condenación humana se encuentra en la justificación. Atención, la Biblia dice en este lugar que Dios, dice la Biblia, nos justifica, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. El remedio de Dios para el pecado humano es la justificación. Ahora, ¿qué es la justificación? La justificación no es la autojustificación. La justificación no es el acto mediante el cual yo declaro que soy un hombre bueno o una mujer buena en el caso de las mujeres. La justificación no es la negación de mi pecado. La justificación no es tratar de encontrar pretextos y excusas para explicar el pecado. La justificación es otra cosa. La justificación es un acto de Dios. La justificación es el acto mediante el cual Dios nos declara justos. Dios declara al pecador justo a través de la justificación. Pero entonces la pregunta es, ¿y cómo se produce esta justificación? ¿Cómo es que Dios justifica al pecador? Acabamos de decir que la Biblia establece que el hombre es pecador. ¿Cómo entonces, siendo el hombre pecador, puede Dios declararlo justo ante sus ojos? Es una pregunta legítima, ¿verdad? Bueno, la Biblia nos da la respuesta a esa interrogante. La Biblia dice en primer término que la justificación del pecador se realiza sobre la base de la gracia de Dios. Escucha bien, la justificación del pecador se realiza sobre la base de la gracia de Dios. Atención, dice la Escritura, verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Preste atención al énfasis de la palabra de Dios. La Biblia dice que la justificación del pecador se realiza por la gracia de Dios. El texto dice, vamos a leerlo de nuevo, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Es decir, la justificación del pecador, del hombre, la mujer pecador delante de Dios, no es el resultado de nuestras buenas obras. La justificación del pecador no es el producto de nuestra buena conducta en la sociedad. La justificación del pecador no es la resultante de nuestros ritos, de nuestras costumbres religiosas, de nuestras prácticas piadosas, si es posible la palabra. La justificación del pecador no es el resultado de lo que yo hago. La justificación del pecador es el resultado de lo que Dios hace en mí. Dice la Escritura y recalca, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. En otras palabras, cuando Dios declara al pecador inocente, o sea, cuando Dios declara al hombre y la mujer no culpables delante de su presencia, y escucha, esa es la aspiración de los seres humanos, ¿verdad? La aspiración de los seres humanos delante de Dios en términos de la relación con Dios es que Dios nos encuentre absueltos de nuestros pecados, que Dios nos declare absueltos de nuestras culpas. Bueno, Dios lo hace sobre la base de su gracia. Es decir, la justificación, escucha, la justificación es un acto de la gracia de Dios. La justificación es el producto de la obra de Dios, es el regalo de Dios.
En esta misma carta, capítulo 6, versículo 23, dice la Escritura: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El pecado trae como consecuencia la muerte, la condenación. Pero dice la Biblia que la dádiva de Dios, escucha, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La justificación es un acto de la gracia de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice la Escritura: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, la palabra de Dios dice: y el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Si tú quieres en el día de hoy ser absuelto, si tú quieres que Dios te declare no culpable delante de Él, debes acudir a su gracia, no por tus obras, no por tus bondades que no las tienes. La justificación es un acto de la gracia de Dios. Es un regalo de Dios. No podemos pagarlo porque no lo podemos merecer. Es un acto de la gracia de Dios, es gratuita. La salvación es gratuita, la justificación es gratuita. La liberación del pecado es un acto gratuito de la gracia de Dios. Y en el día de hoy, lo que el Señor hace es invitarte para que recibas su gracia, para que no oigas en vano su palabra, para que abras tu corazón a Jesucristo y le recibas como Señor y Salvador. Pero la palabra de Dios no solamente dice que la justificación del pecador se realiza sobre la base de la gracia de Dios, sino que también la Biblia dice en este lugar que la justificación es el resultado de la obra de Jesucristo. Es decir, Dios justifica al pecador, Dios declara al pecador, a ese hombre, a esa mujer culpables de pecado delante de Él, Dios lo declara justo, Dios lo declara no culpable sobre la base de la obra de Jesucristo. Es importante entender esto. Cuando Pablo utiliza el término justificación, está usando un término legal. En la Biblia se utilizan palabras que son tomadas del mundo legal o del mundo comercial. Y en este caso, el término justificación es un término legal. Es la idea de un juez, escucha, de un juez que está declarando a un hombre que está delante de él como no culpable. Pero resulta que ese hombre es culpable. ¿Cómo entonces el Dios justo puede declarar no culpable al pecador culpable de pecado? ¿De qué manera? Bueno, la Biblia dice que lo hace sobre la base, escucha, sobre la base de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. La justificación se hace sobre el fundamento de la obra de Cristo. Somos justificados gratuitamente porque Jesucristo obró nuestra justificación en la cruz del Calvario. La Biblia utiliza dos términos en este pasaje para describir la obra de Jesús. En el versículo 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, atención ahora, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, el término redención es un término utilizado por el apóstol San Pablo y tomado prestado del mundo social y comercial de aquella época. En aquella época existía la odiosa institución de la esclavitud. Y un esclavo podía ser
llevado al mercado para ser vendido como esclavo. Un hombre podía ser, o una mujer podía ser llevado al mercado para ser vendido como un esclavo, para ponerse al servicio de alguien como un esclavo. Le iba a pertenecer a esa otra persona. Pero un esclavo también podía ser redimido, es decir, un esclavo podía ser liberado. Incluso los esclavos podían ellos mismos pagar el rescate de su liberación y podían ser declarados libres, hombres libres. Así que lo que dice la Biblia, escucha bien, es que Jesucristo, atención, Jesucristo pagó el rescate de nuestra liberación. Que nosotros, escucha, que nosotros somos liberados, escucha, somos liberados de la culpa del pecado, de la condenación del pecado, del poder del pecado en nuestra vida a través del pago del rescate que Jesucristo realizó en el Calvario por nosotros. La Escritura dice, Efesios capítulo 1, verso número 7, en quien tenemos redención, atención, redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Sí, tú puedes ser declarado justo, perdonado de tus pecados, no sobre la base de tus méritos, sobre la base más bien de lo que Cristo hizo a tu favor en la cruz del Calvario. La redención que es en Cristo Jesús. El otro término que se utiliza aquí en la Biblia para describir la obra de Cristo es el término, versículo 25, propiciación, aunque algunas traducciones de la Biblia utilizan el término expiación. Miren ustedes lo que dice el verso 25. A quien Dios puso como propiciación o expiación. Expiación por medio de un sacrificio es el sentido de la palabra propiciación. Propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La expiación es el acto mediante el cual Jesucristo, en este caso Jesucristo, realiza el sacrificio, es decir, paga con su sangre, con su muerte, el precio de nuestra culpa, el precio de nuestra condenación. Ahora Dios puede declarar al pecador no culpable, Dios puede declarar al pecador libre de la culpa y de la condenación del pecado sobre la base del hecho de que Cristo murió en nuestro lugar en la cruz del Calvario para que usted y yo podamos recibir el perdón y la vida eterna, la justificación y la liberación de nuestros pecados. Isaías capítulo 53, en ese gran pasaje que describe de manera anticipada la obra de la redención. Isaías 53, verso 5, dice la Biblia, mas él, hablando de Cristo, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, dice la Biblia, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hermano, amigo, Jesucristo llevó tu pecado. Cristo llevó a la cruz del Calvario tus culpas. La Biblia dice que Dios tomó nuestras iniquidades, nuestras culpas y nuestros pecados y los colocó sobre el hombro de Jesucristo para que nosotros recibiéramos la justicia de Jesucristo por medio de su sangre. Dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 5, describiendo esa gloriosa transacción, dice la Biblia, capítulo 5, verso 21, al que no conoció, atención, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. El juez
puede declararte inocente, puede declararte no culpable, porque alguien ya pagó tu culpa, porque hubo alguien que pagó tus transgresiones, que llevó sobre sí mismo tus iniquidades, para que tú pudieras recibir la justicia de Él en tu corazón. Eso es lo que Dios hace. La justificación se realiza sobre la base de la obra de Jesucristo. Y si en el día de hoy tú quieres ser absuelto de tus pecados, perdonado de tus pecados, declarado justo de tus pecados, entonces necesitas mirar hacia la cruz de Jesucristo, la cruz del Calvario. La justificación del pecador se realiza sobre la base de la gracia de Dios. La justificación del pecador se lleva a cabo como resultado de la obra de Cristo. Y por último, este pasaje dice que la justificación se recibe mediante la fe. Mire usted por favor conmigo el pasaje. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, atención ahora, a quien Dios puso como propiciación, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica, atención, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. En otras palabras, mis hermanos, esa obra de Cristo realizada en el Calvario a favor nuestro se recibe a través de la fe. Ahora, tengamos cuidado de no malinterpretar el tema de la fe, porque a menudo en el lenguaje popular, en el lenguaje de la gente de hoy, la fe es algo así como una especie de mérito mío. Es decir, la fe es como una especie de cualidad que yo desarrollo, mediante la cual pues yo me apropio de las bendiciones de Dios. Y ese no es el concepto de fe. Usted puede hablar con mucha gente y mucha gente que no tiene ni un ápice de entendimiento de lo que es Dios y su palabra, dice: no, porque yo tengo mucha fe. ¿Mucha fe en qué? Bueno, probablemente esté hablando de tener fe en sí mismo. Y eso es un concepto muy popular en el día de hoy. La fe en sí mismo. Bueno, tal vez eso tenga algún valor en términos de las emociones y el pensamiento y todo ese tipo de cosas, pero no tiene ningún valor en términos de lo que estamos hablando en este día aquí. No se trata, escucha, no se trata de fe en ti. No se trata de fe en tus obras, no se trata de fe en tus méritos, no se trata de fe como una especie de cualidad innata de tu corazón. Se trata, para decirlo con las palabras con que lo describe el reformador Calvino. Calvino dice, o se atribuye a él haber dicho, que la fe es la mano del mendigo extendiéndose hacia el rey para recibir el regalo del rey. No se trata de una característica, una cualidad meritoria. Se trata de un reconocimiento de nuestra incapacidad, de un reconocimiento de nuestra inhabilidad. Se trata de un reconocimiento de nuestra miseria espiritual, y al mismo tiempo se trata de volver nuestra mirada al Calvario, a la cruz del Calvario, creyendo que Jesucristo, el sacrificio de Cristo, escucha, es suficiente para perdonar, limpiar y darnos la redención y la justificación de nuestros pecados. La fe es esa
Confianza no en mí, sino en el Señor, producto de la misma obra de Cristo en mi corazón. Es un don de Dios. Esa fe incluye el conocimiento de que Cristo es el Salvador. Esa fe incluye el consentimiento de su obra en la cruz del Calvario, y al mismo tiempo incluye la confianza en que Él será mi Salvador si humildemente, de una forma humillada, vengo delante de Él a suplicar su gracia. Él lo hará. El apóstol San Pablo lo declara en la carta a los Gálatas, donde habla también de esta justificación por la fe. Pablo dice, capítulo 2, verso 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también, dice él, hemos creído en Cristo para ser justificados por la fe de Cristo, no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ningún hombre será justificado. La Biblia dice que en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es a través de esa confianza, escucha, confianza humilde, esa actitud humillada delante de Dios, de un pecador que clama diciendo, Señor, ten misericordia de mí, sé propicio a mi pecador. Como Dios obrará en el corazón la salvación, la justificación y el perdón de los pecados. Esta verdad fue lo que llevó al gran reformador Martín Lutero a encontrar la respuesta a sus muchas interrogantes, a sus luchas espirituales. Lutero, ustedes conocen la historia tantas veces repetida por nosotros los predicadores. Lutero era un monje, un sacerdote agustino, doctor en teología, que vivía mortificado, preocupado continuamente por la manera como se podía el hombre justificar, o sea, perdonar, ser aceptado delante de Dios. Y era un hombre que vivía haciendo obras y azotándose, flagelándose, haciendo ayunos, en fin, haciendo toda clase de cosas para tratar de encontrar la respuesta y la paz de su alma que no encontraba. Hasta que un día, siguiendo la indicación de su consejero espiritual, empezó a enseñar la Biblia en la Universidad de Wittenberg. Y cuando llegó a esta carta de Romanos y leyó Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Cuando leyó esto, dice él, que fue como haber nacido de nuevo. Y eso realmente fue lo que ocurrió. Lutero fue impactado por estas palabras. Dejó de luchar y descansó en la obra de Jesucristo por la fe. Mi amigo, en el día de hoy, si tú quieres ser declarado perdonado, aceptado delante de Dios, no será porque eres bueno o buena, será por la gracia de Dios. No será por tus méritos, será por los méritos de Cristo en la cruz, que pagó por tus pecados. Y si en el día de hoy tú le dices a Cristo, Señor, perdóname de mis pecados, yo te recibo en mi corazón como Señor y Salvador de mi vida, yo me arrepiento, yo creo en ti, Señor, con humildad, creyendo en tu corazón, la Biblia dice que serás perdonado y serás justificado. Que en el día de hoy tú tomes la decisión de creer a Jesús y a su palabra y de invocar su nombre para ser salvo y perdonado por su obra.